Hola amigos de Contexto, como ya es una costumbre, grabamos desde nuestras casas porque estamos en el tiempo del COVID-19 y justamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de ese protocolo necesario para que las empresas puedan reabrir y poder ponerse a tono con su producción, porque una de las mayores preocupaciones actualmente es justamente la economía. Después de la salud, la preocupación siguiente es la economía. Hemos visto como muchos países han reabierto sus fábricas, sus farmacias. Bueno, las farmacias eran de los pocos que estaban abiertos, pero ni siquiera estaban abiertas todas las sucursales. Es el momento de comenzar a abrir la economía por fases. Así lo estamos haciendo en la República Dominicana. Hoy vamos a entrevistar a 3 personas conocedoras de las leyes o de los protocolos que deberíamos de implementar para poder certificar a una empresa como que está preparada para, bueno, para recibir, para producir, para vender, para lo que haga para el COVID-19. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, que son los licenciados Juan Carlos Saladín, la licenciada Giselle Pérez y el licenciado Alfredo Guzmán Saladín, todos de la firma Guzmán, Ariza y Asociados. Son abogados y consultores. Ya habíamos tenido en nuestro programa a Juan Carlos Saladín, quien es que está haciendo las estadísticas que muchos vemos diariamente y nos llegan por diferentes formas. Estamos ansiosos de que la economía pueda reabrirse, pero sin los mayores contagios, sino que la curva se mantenga descendente. Bienvenidos todos a Contexto. Vamos a comenzar con Juan Carlos, quien nos va a poner, bueno, haciendo honor al nombre de este programa, en contexto de en qué momento estamos de la pandemia, cuáles son los números que estamos manejando y qué debe de ser ese protocolo que debe de, de realmente practicar toda compañía y sus empleados. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Mónica, y gracias a mis compañeros también por estar aquí. Vamos a hablar sobre el contexto en que estamos viviendo como República Dominicana. Aquí estoy, mi perfil, director de calidad, analista de datos, como dijo la señora Mónica. Pues bien, no es un secreto a voces que el coronavirus es una pandemia que ha traído consigo una crisis sanitaria y lo que están buscando las autoridades es frenar el crecimiento acelerado que tiene este virus en nuestro país y así evitar que colapse el sistema. Es un virus de crecimiento exponencial. Si no le tomamos y le ponemos medida y lo llevamos controlado, puede crecer de forma muy agresiva y así entonces colapsar lo que conocemos como los hospitales público-privados e incluso incrementar las defunciones. Sudamérica se ha convertido en nuevo epicentro. Esto comenzó en China y miren cómo llegó hasta aquí. República Dominicana ya supera los 15,000 casos confirmados, ya superó los 18, está por los 18,040, vamos a verlo. El país se encuentra ya en la segunda fase de la desescalada, esto es un reto. Nosotros como ciudadanos tenemos el mayor compromiso de llevar a cabo todas las medidas de prevención y mitigación. Esto es un riesgo que debemos gestionar todos, no dejándole solamente la responsabilidad a una parte en el partido, como vamos a decirle. Entonces vamos a ver los resultados de esta medida en los próximos 14 días, según las fuentes oficiales, que serían los boletines del Ministerio de Salud Pública. Entonces, aquí tengo un mensaje que les quiero compartir de Mike Ryan, que es el director del programa de emergencias sanitarias, que dice que en cierto sentido ya Sudamérica se ha convertido en un nuevo epicentro de la enfermedad. Entonces, no son los diarios locales ni los diarios de la región que están diciendo que el virus está creciendo de forma exponencial. Entonces, ya la OMS nos está alertando para que nosotros tomemos la medida del lugar y así evitar que los números sigan creciendo de forma acelerada, porque es exponencial. Siempre van a aparecer casos nuevos, pero si no lo controlamos, lo mitigamos, crece demasiado rápido.
Entonces, al día de hoy, con el boletín número 76, tenemos en el país ya 18.040 confirmados, 516 defunciones, 11.224 recuperados y 6.300 activos. En este último dato quiero hacer énfasis porque es un dato muy importante. Antes se tomaba solamente en cuenta el tema de los confirmados, pero ¿qué pasa? Los confirmados entran ahí, las defunciones y recuperados. Si nosotros como país tenemos que tomar medidas estratégicas, debemos enfocarnos cómo van los activos, que en el sistema financiero sería mi salario neto, después que yo pagué impuestos. Vamos a decir que ya la defunción y recuperada eran los impuestos que tenía que pagar y entonces me quedan limpios 6.300. Entonces esos son los 6.300 que debemos mantener vigilados para evitar su crecimiento acelerado. Entonces, de forma breve, aquí podemos ver cómo está el país, la región. Estados Unidos a nivel de Norteamérica es el país que más tiene, luego le sigue Brasil, en Sudamérica, nosotros en Centroamérica, y por eso debemos mantener las medidas, porque el objetivo de esto es a nivel de medida, aplanar la curva sanitaria de esta crisis, pero no aplanar la economía. Nunca, porque entonces estaríamos haciendo un mal trabajo como sociedad. Entonces, lo que debemos buscar es eso. Nosotros como ciudadanos, cuidarnos, cuidar a lo que, a lo que están a nuestro alrededor y entonces, siguiendo esta gestión de riesgo para prevenir y mitigar el contagio, es que salen los protocolos, lo que vamos a ver más adelante, para tener un sistema de gestión dentro de tu empresa y que la empresa entonces se haga cargo de gestionar, vamos a decir, el flujo de su personal, cómo le va a dar entrada, vamos a verlo en detalle, esto más adelante. Pero ese es el objetivo, tener nosotros un proceso y ser entonces nosotros los guardianes de nuestros empleados para protegerlos, concientizarlos de la situación y de las medidas que deben tomar en cuenta. Entonces, estamos experimentando un escenario de alta incertidumbre, estamos batallando con un enemigo invisible, solamente sabemos cuando hacemos una prueba quién está confirmado, si no está confirmado puede ser que sea asintomático, y eso entonces hace el escenario más incierto. Si yo estoy enfermo, si no estoy enfermo, que me hagan una prueba. Mucha gente a veces ha tenido síntomas hasta mentales por la carga de información que hay, muchos medios comunicando esto, y la gente tiende a irse por lo psicológico y presenta síntomas. Y cuando va al laboratorio, hágame la prueba, no, está negativo. Entonces se siente bien. Entonces es eso, es un enemigo invisible. Entonces, ¿qué? Aquí entra la covidianidad, que la covidianidad, vamos a verlo más adelante, es, según Fundeo, es un neologismo utilizado que mezcla la palabra cotidianidad y el término COVID-19 con cotidianidad, que lo que hace es que nosotros debemos convivir con este virus, llevando las medidas de prevención. Y entonces así nosotros poder reabrir la economía, los negocios puedan operar otra vez, pero no como antes, no que llegábamos como hacíamos a nivel social, esa idiosincrasia que nos caracteriza, que vamos a darle un abrazo a nuestro compañero. Entonces, ¿qué nos dice el protocolo para esto? Tenemos que ser más organizados. La empresa debe tener documentado todos sus procesos para que cuando llegue el empleado y llegue el momento, que ya llegó, tener eso autorizado por la alta dirección y por el comité de seguridad de la empresa, y ya la gente no va a improvisar. Tú le estás brindando una seguridad a tu empleado porque tú estás ayudando a prevenir el contagio. No es lo mismo cuando tú vas a una empresa que no tienen un protocolo de prevención, que no es lo mismo, tú no te vas a sentir seguro cuando tú vayas, por ejemplo, a un supermercado y que no tenga como exigencia a sus clientes llevar una mascarilla. Inmediatamente, no, pero aquí no tienen medidas, yo me voy, tú como cliente. Entonces, lo que se busca con esto es crear un protocolo que genere confianza con el cliente nuevamente, que se vea que estamos llevando unas medidas para mitigar este contagio y la propagación, y que
no se haga un brote en tu lugar de trabajo. Juan Carlos, por ejemplo, cuando yo he ido a algunos supermercados, que es de ley que tengan adelante con que uno higienizarse las manos, y como es un recorrido muy largo en todo el supermercado, que haya puntos donde también haya desinfectantes de manos. Este tipo de cosas son responsabilidad de la empresa, como tú bien has dicho, pues llevar una mascarilla, ya los guantes vemos que no están siendo tan necesarios, porque si nos lavamos las manos constantemente, pues no son tan necesarios. Ustedes como expertos en cuestiones laborales han visto que las empresas de un tiempo para acá, mucho antes del COVID, han tratado de mitigar el riesgo laboral. Ahora tenemos un nuevo elemento, como tú dices, invisible, y también tenemos que ver cuál es la responsabilidad de la empresa de no tomar estas medidas. Correcto. Bueno, ahí le puedo invitar a mis compañeros y solamente haciendo una pequeña cápsula, un pequeño paréntesis. Como soy ingeniero industrial, ellos son los licenciados y ahí ellos pueden abarcar en ese ámbito laboral y nos pueden decir cómo entra, en qué papel lleva la empresa aquí. Sí. Continúa tú con la presentación si tú quieres, para que no te desorganice, y después le damos la palabra a Alfredo. Okay. Muy bien, muy bien. Entonces, como seguíamos diciendo, como estábamos diciendo antes del paréntesis, lo que estamos viviendo es una era donde se exige más organización y documentación de procesos, porque tú no puedes decirle a una autoridad que te vaya a auditar, no, yo le tomé la temperatura a mis empleados cuando iban a entrar. ¿Y dónde está la evidencia? ¿Dónde está tu proceso documentado, el registro de que tú llevaste a cabo esa actividad? Ya entonces tú no estás guardando una evidencia de esa acción. Entonces eso te puede llevar a ti a que te cierren tu empresa o que tus empleados lo cuestionen y que entonces le hagan pasar por una situación que es incómoda. Y tú como empresa también entra en juego tu reputación, que puedes caer en un riesgo reputacional. Entonces, siguiendo esta parte, como dijimos en un principio, los protocolos sirven para mitigar y prevenir el COVID. El gobierno ha exigido la documentación e implementación de los protocolos para cada sector y tipo de empresa. Los protocolos son documentos vivos. Es como decía una vez un autor de un libro. Hay muchos libros de rebajar, pero el libro por sí solo no te va a hacer rebajar. Entonces, tú tienes que llevar a cabo esas acciones que están ahí en tu protocolo para que tenga éxito. Nosotros le damos vida a esas medidas que están ahí. Mitigamos el riesgo de contagio, se disminuyen los niveles de incertidumbre. Incluso nosotros hemos hecho encuestas a nuestros empleados para conocer el sentimiento del reintegro laboral, y en un 90% nuestros empleados se sienten más seguros en la empresa que en su casa. Wow, y eso es algo que nosotros hemos logrado con las medidas de nuestros protocolos a nivel nacional, y nos llena de satisfacción conocer estos datos. Esto es una encuesta interna y nosotros la elaboramos porque aquí entra un papel también de gestión y psicológico y social, el recurso humano. Genera confianza entre los colaboradores y partes interesadas, como lo mencionamos en un principio, y cada sector o tipo de empresa debe definir su lineamiento para reiniciar sus operaciones. No es lo mismo una empresa que maneja alimentos o una empresa, por ejemplo, como un restaurante o una empresa que es zona franca, textil, que tiene muchos empleados en una sola nave. Entonces, el protocolo se va adaptando. Es como el agua cuando cae en un envase. El protocolo debe ser como el agua que toma la forma del envase a donde llega. Entonces, tú tienes que moldear tu protocolo a tu realidad. Juan Carlos, nos tenemos que ir a la pausa, y tú has tocado algo muy importante, y es que cada empresa es distinta. ¿Cómo es un protocolo en una empresa turística, en un restaurante, en un supermercado, en una firma de abogados? Es algo muy distinto. Me gusta mucho eso que dices, que la verdad es que me toma de sorpresa que un empleado pueda decir
que se siente más seguro en la empresa donde trabaja que en su casa por las medidas de higiene que se toman, porque obviamente el empleado va a estar conforme volviendo a trabajar, va a estar contento porque va a estar percibiendo su salario, pero también quiere cuidar su salud. Entonces, Así es. ¿hasta qué punto? Vuelvo entonces a la pregunta anterior también, las empresas tienen pues responsabilidad. Nos vamos a la pausa y volvemos entonces con los abogados para tratar este tema. Muchas gracias. Amigos, continuamos con este programa sobre la implementación de un protocolo para que las empresas y la economía en general pueda abrir y trabajar en el país específicamente. Hablamos con Juan Carlos Saladín, con Giselle Pérez y Alfredo Guzmán Saladín, quienes son parte de la firma Guzmán Ariza, abogados y consultores. Juan Carlos Saladín nos explicaba cómo llevar a cabo este protocolo y de quién depende, cuántos protocolos hay, etcétera. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, señora Mónica. Entonces, dándole continuidad a la presentación, estamos aquí ya viendo los pasos para elaborar e implementar un protocolo. Es recomendable, claro, hay herramientas, diversas herramientas de gestión para poder garantizar una estructura organizada. Yo recomiendo la del ciclo Deming o el ciclo de mejora continua, que incluso es la recomendada por las normas ISO, que son normas internacionales de estandarización, y vamos a decirle, son un modelo que debemos seguir. Entonces ahí tenemos el ciclo Deming que se divide en 4, lo que es planificación, hacer, verificar y actuar. Entonces, esta estrategia es utilizada para crear sistemas de gestión de calidad, de sistemas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Y entonces, viendo ya el ciclo completo, vamos a comenzar con la parte de lo que es la planificación. Yo siempre digo que no hay nada organizado si no tiene una planificación previa. Si no planificamos, no tenemos organización en lo que vamos a llevar a cabo. Entonces, la planificación para la elaboración de este protocolo, primero es buscar información de fuentes primarias y confiables. No es bueno seguir fuentes, ya sean, por ejemplo, redes sociales. Hay algunas que sí son, que citan otras fuentes, que son seguras y confiables y relevantes. Primero es eso, estudiar, tomar de referencia la estructura de alto nivel de las normas ISO, que tienen una estructura organizada, que te describe a ti cuál es tu contexto, cuáles son tus riesgos, y te ayudan, como dice al final la F, elaborar una matriz de riesgo para evaluar los procesos. Entonces, designar un representante responsable de la elaboración y cumplimiento de este protocolo, el objetivo y el alcance, identificar los procesos esenciales de la empresa. Como decíamos a un principio, todas las empresas son diferentes y tienen procesos diferentes. Podemos ser, por ejemplo, una empresa, una firma de abogados, pero hay otra firma de abogados que tiene su protocolo. No es el mismo, ni también los niveles de rigurosidad que nosotros hemos ajustado para la empresa a nivel nacional. Entonces está la parte ya de ejecutar, hacer o ejecutar. Ahí está la de redactar el protocolo, tomando en cuenta los requisitos del protocolo general del gobierno dominicano, revisar y corregir y solicitar autorización. Incluso cuando entren ya en la parte legal nos vamos a dar cuenta la importancia de la designación de un oficial de cumplimiento. Comunicar el protocolo a todos los niveles. Como decíamos ahorita, el protocolo es un documento vivo. No tenemos nada si lo dejamos ahí archivado y no lo comunicamos a todos los niveles, sin importar la posición del empleado, tanto como la alta dirección hasta el guardián que cuida el edificio. Debe saber cómo cuidarse para prevenir un contagio o un posible contagio. Entonces, tenemos la parte de verificación y actuación, que es ahí donde se cierra lo que es el ciclo de mejora continua. Tú supervisas que se estén llevando a cabo las medidas, que se estén cumpliendo estas medidas en todos los niveles. Guardar evidencia
de las no conformidades, eso es cuando tú entrevistas a tus empleados, cómo tú consideras que se está llevando el proceso, podemos mejorarlo, ¿qué tú nos recomiendas? Y actuando ya con esas no conformidades encontradas para mejorar el proceso que tú has identificado. ¿Cuál es la diferencia, Juan Carlos, entre el protocolo que el gobierno tiene y el de una empresa específica? ¿Y cómo, hasta qué punto una empresa debe contratar una firma de abogados o de consultores para esto, o puede hacerla por sí misma? Mire, el protocolo general del gobierno tiene unos requisitos generales, así como lleva su título, de buenas prácticas. Buenas prácticas viene siendo el uso adecuado de la mascarilla, la toma de temperatura en la entrada. Pero ¿qué sucede? Ya el consultor, en este caso Guzmán Ariza, juega un papel importante por la experiencia acumulada que tiene, y vamos a decir, para llevar a cabo las buenas prácticas según tu realidad. ¿Cómo tú vas, por ejemplo, a implementar un protocolo para darle entrada a tu empleado? En el protocolo general te dan pautas, requisitos generales, pero ya cuando tú estás redactando tu protocolo según tu realidad, según tu naturaleza, según tus empleados, que también tú tienes que conocer de dónde provienen tus empleados, entonces tú vas graduando esos requisitos generales y agregando otras variables que no están incluidas, pero que sí son consideradas buenas prácticas. Entonces, Juan Carlos, yo, dado esto que tú planteas, yo le pregunto a Giselle Pérez, que es la encargada laboral, cómo, dependiendo del sector a que nuestra empresa trabaje, sea yo empleador o sea yo empleado, debo de procurar que se adopten ciertos cual o tal protocolo, y hasta qué punto es necesario que una firma de consultores trabaje en esto. Gracias, Mónica, por la... Ahí Giselle le va a dar... Sí. Gracias por la palabra. Efectivamente, como bien mencionaste, el gobierno emitió un protocolo sectorial, general, que como Juan Carlos mencionó, pues contempla las medidas generales para cada sector, según el caso. Ellos mencionan el sector turismo, construcción, para darte un ejemplo, zona franca, telecomunicaciones, y lo que se hizo fue tratar de identificar los riesgos que cada sector tiene según su actividad. Entonces, obviamente, estos documentos sugeridos y estas medidas que el gobierno adoptó de manera general son fuentes. Al final son fuentes que deben revisarse y tomarse. Son puntos de partida, Giselle, pudiéramos decir. Punto de partida, correcto, para decirlo un poco más llano. Son puntos de partidas al momento de tú elaborar tu protocolo. Y luego, como ya Juan Carlos viene explicando, de que se analiza tu proceso, que se analiza el proceso de la empresa, que si son operarios, que si hay un departamento administrativo, en la parte de los operarios, cuál es el procedimiento, si es de manufactura, por ejemplo, en el caso de Zona Franca, cuáles son las actividades que se realizan, para entonces identificar las medidas que se adapten a esa necesidad. Entonces, con relación a la parte de si es necesario o no el uso de consultores, fuera de esta necesidad de conocer obviamente todos estos lineamientos obligatorios y todas estas fuentes obligatorias legales que existen, adicional a conocer todas las leyes existentes en materia de seguridad y salud, que Alfredo más adelante va a hablar un poco de eso, sobre la responsabilidad del empleador, también se necesita el conocimiento de un consultor, y es nuestra recomendación al momento de realizar esto, porque obviamente las empresas simplemente pueden identificar cuáles son sus procesos y sus actividades, pero a lo mejor al momento de implementar y de tener un plan de acción adecuado, pues a lo mejor puedan requerir un poco de ayuda. Y adicional a esto, Mónica, yo creo que siempre la visión de la elaboración de un protocolo debe estar orientada a la obtención de una certificación. Creo que certificación, ya sea empresa pequeña, mediana o grande, una certificación da confianza. En estos tiempos eso es un valor agregado. Por ejemplo, una empresa turística.
Yo Una creo empresa, claro. que eso va a ser algo que cuando busquemos, si se busca por internet, a dónde ir y un hotel y demás, vamos Correcto. a ver, bueno, ¿cómo sabemos? Porque no vivimos en ese país. Entonces el certificado te da cierta garantía, ¿no? Claro, los indicadores de búsqueda al momento de tú pasar tu vacaciones a partir de ahora, o si me preguntas en mi caso, Sí, ¿está certificado claro, claro. con relación a sus protocolos implementados? ¿Realmente tienen protocolos implementados que me garanticen a mí cuidar mi salud? Y creo que eso es lo que va a pasar en los próximos años. Entonces podríamos decir, Giselle, que hay tipos de empresas por sectores que será obligatorio esta certificación, porque quizás para conseguir una compañía de abogados yo no voy a buscar si tiene una certificación de que el protocolo está correcto, pero si me voy a quedar a dormir un fin de semana en un hotel, lo más seguro que sí lo voy a buscar. Entonces, ¿cuáles serían las empresas que están abocadas a tener esa certificación de por sí para poder actuar y vender y dar sus servicios? Fíjate que esta certificación del que menciona, en el caso de la casa certificadora ENOR, que es una de las casas certificadoras que colabora con nosotros, con Guzmán Ariza, está orientada a todos los sectores, no importa si es servicios, si es manufactura, si es turismo, no importa el sector que sea. ¿Por qué? Porque la confianza es general, o sea, tú estás dando confianza a tus empleados, a tus clientes y a tus colaboradores a nivel general. O sea, que no Y al país, y al país y en el al sector país, por salud. supuesto. Claro. Exactamente. Entonces, general. Y obviamente siempre esta certificación, los costos asociados a estas certificaciones, porque eso puede ser algo preocupante, Claro. depender de la cantidad de empleados, del tipo de actividad, si es alto riesgo o bajo riesgo de la empresa. O sea que son asequibles. Es una inversión que se puede recuperar en el tiempo, porque va a ser un valor agregado a nivel de marketing, de mercadeo. Sí. Sí, porque te lo menciono porque, por ejemplo, un hotel de miles de habitaciones se vuelve un costo ínfimo esta certificación, pero si hablamos de algo pequeño, pues ya no sé si sería manejable, pero muy bien tú has aclarado que el costo de esta certificación va a depender del número de empleados que tenga esta compañía, ¿verdad? Correcto, es así. Y Mónica, la realidad es que lamentablemente todas las empresas deben entender que esta situación va a requerir un presupuesto, un adicional, un alcance adicional e inversión para poder establecer e implementar estos protocolos y se a largo plazo, ¿entiendes? Es algo que ellos deben contemplar. Sí, y a manera general, si me permite interrumpir, Sí, cómo no, Alfredo. va a ser un tema de competitividad. O sea, si en ciertos sectores donde hay una interacción alta Sí, con clientela personal, no se planifican y obtienen una certificación de este tipo, van a estar en desventaja sí. en el mercado. Esto Entonces, pudiera querer decir, Alfredo, entonces que los costos, además de la implementación de lo que es este protocolo que va a subir los costos, también lo subirá por esta certificación necesaria. O sea que obviamente la vida va a subir después del COVID-19 por muchas razones distintas, ¿verdad? Vámonos a la pausa y volvemos enseguida. Continuamos con este programa muy actual, dedicado a conocer cómo hacer estos protocolos para que las economías, las empresas puedan volver a esta semi-normalidad o COVID-normalidad, como nos decía Juan Carlos Saladín al iniciar. Queremos en este segmento hablar con Alfredo Guzmán Saladín. Alfredo, sabemos que la parte tuya es todo lo que tiene que ver con lo legal. Entonces, yo te preguntaba en el primer segmento, de qué cantidad de responsabilidad tiene una empresa que no aplica los protocolos correctos. Es un tema relativamente nuevo y depende mucho del sector. Hablábamos, por ejemplo, del sector turismo, donde me imagino que se van a tomar unos protocolos muy estrictos que
bueno, responsabilidad tendría una empresa como esa versus una empresa de zona franca, por ejemplo, donde el empleado es el que se puede contagiar más fácil? ¿Cómo explicar el tema? Sí, primero que nada, muchas gracias, Mónica, por este espacio. Eh, Quisiera empezar primero, para darle una respuesta a esa pregunta, en informar sobre el marco legal de la salud y la higiene en la República Dominicana, Sí. que es bastante amplio en cuanto a jerarquía, empezando por la propia Constitución que la regula, siguiendo por el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, el Reglamento 52206 sobre higiene y seguridad industrial, y por último, las medidas del Poder Ejecutivo que emitió a través de la Comisión de Alto Nivel. En específico, como tú hablabas anteriormente sobre el riesgo de los empleadores de cara a la no implementación de estos protocolos, precisamente el mismo Código de Trabajo establece la obligación del empleador de mantener esas condiciones de trabajo, condiciones sanitarias de trabajo, e incluso de proporcionar medicamentos de prevención en caso de enfermedades epidémicas, como es el caso. Lamentablemente no hay tal medicamento aprobado para prevenir el COVID al día de hoy, pero como ven ya el código previó un tipo de caso como este. Eso quiere decir que si existiese la vacuna, ¿tendrían los empleadores que correr con esta responsabilidad? Conforme la lectura del código actual, sí, esa es la respuesta. Si tuviéramos esa vacuna, sería una responsabilidad ya del empleador. Aunque ya la CISARIL la semana pasada emitió un comunicado diciendo que el tratamiento de los contagiados dentro de los lugares de trabajo sería una responsabilidad del sistema de seguridad social. De manera que se cubriría ese costo financiero. Incluso además del reglamento, o sea, de la obligación del empleador de asegurar condiciones sanitarias en el lugar de trabajo, también le obliga al propio trabajador a cumplir con aquellas leyes y reglas emitidas por las autoridades y las emitidas por el propio empleador. Y ahí está la clave, la sección de Código de Trabajo mediante el cual la implementación de un protocolo le sería efectivo a la empresa, porque tú por el mismo protocolo estás regulando una situación que le obliga a tu empleador a acatar. Y que, como vemos, que hay un régimen de consecuencia por su no cumplimiento, devendría en un despido. El código mismo establece la posibilidad de tú despedir a esos empleadores que no acaten las reglas ya aprobadas por la empresa, además de decir las leyes. O sea, sin ningún tipo de desahucio. No, o sea, un despido, o sea, una terminación de contrato de trabajo sí, por despido justificado. Y del punto de vista de la responsabilidad del empleador, también le otorga la potestad al empleado de dimitirle al empleador en caso de que esas reglas de seguridad e higiene no sean respetadas. Si podemos ir, Juan Carlos, a la próxima, que yo sí quisiera hablar. Tú me mencionaste hace un momento el tema de la novedad de este protocolo y de estas reglas de seguridad y higiene. Todo lo contrario, no es tan nuevo. Eso es lo que la mayor parte de las empresas no tienen muy claro. Ya había una regulación en este reglamento 52206 que llamaba a la creación de un comité mixto de seguridad e higiene del trabajo. Un reglamento que es bastante amplio y abarcador en este sentido. Y para las empresas que tengan más de 15 empleados, 15 o más, hay que incorporar este comité, mientras que para aquellas que tienen una menor cantidad de empleados, es simplemente la asignación de un coordinador individual. Pero volviendo al régimen de consecuencias,
ya en la casuística, en los tribunales, vemos que una de las razones, una de las razones, de las causas de dimisión contra las empresas ahora mismo es por el no cumplimiento de ese deber formal de la simple creación de un comité mixto de seguridad e higiene. Ya está vigente de que deben de hacer esto desde ya. Sí, eso tiene ya desde el 2006. Es un reglamento del 2006. Entonces, por eso... ¿Se cumplía antes, Alfredo? ¿Se cumplía? Era prácticamente letra muerta en la mayoría de las empresas. O sea, se puede decir que a nivel de grandes empresas, sí, porque contrataban a asesores en esa materia, pero en sentido general, y Giselle, por favor, corrígeme, en la parte de cumplimiento ahí, yo estoy casi seguro que era inalterado. No, las grandes empresas, sobre todo empresas como de manufactura industrial, las industrias usualmente sí implementan y tienen implementado este reglamento, porque el reglamento no solo habla de la posibilidad de un protocolo para una posible pandemia, como es este caso, sino también para los riesgos asociados al trabajo, es decir, los riesgos de seguridad ocupacional, como es el caso, por ejemplo, que estén trabajando con un químico para un pegamento para un zapato, digamos, ¿verdad? En esas empresas de manufactura de zapatos. Si la persona que está manipulando ese químico, por ejemplo, no tiene la protección adecuada, puede tener un riesgo asociado a la actividad laboral. Entonces, ese reglamento indica que no tan solo se debe tomar en cuenta esos riesgos asociados al trabajo, sino también a todo aquello que son producto del momento, ¿no? De la situación, como es el caso de una pandemia. Entonces, en sentido general, Mónica, el mensaje que queremos transmitir es la necesidad del protocolo no es una necesidad puramente del COVID-19 y de la situación de la pandemia. No es nuevo esto. No es nuevo, sino que es una necesidad formal de la legislación laboral y de seguridad social de la República Dominicana. Y por ende, o sea, es algo necesario y que no se debe de pasar por alto en la creación de la elaboración o la revisión y actualización de este protocolo en todas las empresas a nivel general, porque el reglamento 522.06 no distingue entre qué tipo de empresa, es todas las empresas. O sea que pudiéramos decir que hemos tenido suerte de que no habíamos tenido que hacer esto, pero es algo que realmente está contemplado desde el inicio. Así es, y lamentablemente para el empresariado, que representamos la mayoría de casos, claro. Bueno, felizmente, los litigantes laboralistas es ahora que están empezando a conocer esa pequeña posibilidad de accionar. Sí. Bueno, nos quedan 2 minutos. A ver, Alfredo, Giselle, ¿qué quieren? Porque todavía queda mucho material. Esto es muy interesante conocerlo. Como ustedes bien han explicado, este es un reglamento que la ley lo tenía vigente, sin embargo no se aplicaba precisamente porque tuvimos, bueno, riesgos laborales sí, de hecho esas certificaciones ISO y parecidas, siempre las compañías y empresas de todo tipo se han preocupado por obtenerlas, pero no al nivel a que se necesita para el COVID-19. ¿Qué más nos faltaría en estos 3 minutos que nos quedan? Bueno, Alfredo, aprovecho el momento. Como bien dijiste, muchas empresas han implementado sistemas de gestión en base a ISO, y uno de los aspectos que exige estas normas ISO es el cumplimiento legal local de donde está ubicada la empresa. Por eso esas empresas, por ejemplo, las que están certificadas por un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es ISO 45001, pues deben de cumplir con todas las normativas locales, que son las que ya Alfredo mencionó, y por tanto deben de elaborar todos sus reglamentos internos de seguridad y salud. Obviamente para este caso en el COVID, siempre hay medidas adicionales que se han creado, que son obligatorias, sectoriales, y otras que van adaptadas a tu proceso, que siempre, obviamente según la situación, se tendrán que incluir
o realizar medidas específicas para esto. O sea que esto es importante tenerlo claro. Quisiera brevemente comentarte que este protocolo que se elaboró por el Ministerio de la Presidencia a través de la Comisión de Alto Nivel, quisiera mencionarte algunos aspectos rápidos, interesantes en el sector turismo, que ya lo mencionaba. Sí. Por ejemplo, uno de los aspectos que me pareció súper interesante es que hablaba sobre la obligación de que los turistas o los huéspedes se queden dentro del recinto. Estamos hablando que a julio, que es la última fase que tenemos, donde se va a permitir la apertura de los hoteles, no van a poder ofrecer los servicios de actividades turísticas, como es el caso de los turoperadores que lo ofrecen, esas actividades turísticas que tenemos en Punta Cana, que tenemos... Tan importantes para el turismo. Claro, porque son al final los que le dan vida a los polos, ¿verdad? A los destinos. Y también lo que nos hace a nosotros como turistas ir a conocer otros destinos, porque si no, ¿a qué vamos? A conocer un clúster. Correcto, correcto. Entonces, esto es una medida que es muy preocupante, pero al mismo tiempo entiendo que es inteligente, porque elimina el riesgo de contagio y obviamente la responsabilidad que tiene el hotel con relación a ese turista. Otro aspecto importante es, por ejemplo, la necesidad de que los turistas conozcan previo a llegar a la instalación los protocolos correspondientes. Es decir, que al momento de que tú hagas una reserva online, tú vas a tener como huésped que conocer el protocolo y cumplir con ciertas medidas de preguntas, cuestionarios y demás que ese hotel te va a hacer para asegurarse de que ese huésped no tiene ningún tipo de síntoma ni ha pasado, ni ha estado con una persona que tenga algún tipo de riesgo. Entonces, medidas como esa nos hacen plantearnos cómo será el turismo próximamente y los retos, sobre todo, que van a tener todos los sectores a nivel económico. Estamos llenos de retos que también traen oportunidades, pero es un cambio muy drástico y muy rápido, que bueno, no sabemos qué tan largo será, ojalá no sea tan largo, pero ya una vez implementado, ya pues el trabajo está hecho. La verdad es que me parece tan interesante estos protocolos que pudiéramos incluso hacer, bueno, segmentos, estudiando los protocolos de los diferentes sectores y las consecuencias que esto podría traer para la economía de cada uno de ellos y para el país en general. Yo los invito más adelante, cuando ya ustedes tengan esto más definido, que me imagino que ya lo tienen, pero pues para irlo administrando, venir y dar ejemplos de sector por sector, quizás hacer un programa con los 3 sectores más importantes, manufactura, turismo y ventas, o sea, el sector del detalle, para conocer mejor estos protocolos que a todos nos interesan. Muy bien. Sí, excelente idea. Encantado. Pues perfecto, muchísimas gracias a Juan Carlos Saladín, gracias a Giselle Pérez y gracias a Alfredo Guzmán Saladín por estar aquí informándonos que todo esto es nuevo para nosotros. Y lo peor es que también es nuevo para los empleados y para los dueños de las empresas. Vamos a ir aprendiendo en el camino. Gracias y hasta la próxima, amigos. Gracias por gracias, sintonizar. Mónica. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.